¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer curso de análisis técnico. Mi nombre es Alberto Cortés. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta pequeña, no pequeña, esta genial dinámica que ya tenía pensada desde hace bastante tiempo por cuestiones pues de varias cosas que había que hacer. No le podía poner fecha, pero bueno, ya estamos aquí comenzando. En esta sesión voy a habilitar el chat unos 15 minutitos antes de terminar. Tal vez nos lleve unos 45 minutos, máximo una hora esta sesión. Va a haber una parte de preguntas y respuestas al final. Entonces, como les dije, lo voy a habilitar ya acercado el tiempo de terminarse para que ustedes puedan poner sus dudas y puedan resolver todo lo que estén viendo en la sesión. Por lo pronto el chat va a estar deshabilitado. Siéntanse cómodos, disfruten la sesión y bueno, me gustaría antes de iniciar platicarles un poquito sobre mí. ¿Sí? Yo soy inversionista del mercado de valores desde hace 5 años y medio, casi 6, y comencé invirtiendo mi propio dinero. Realmente siempre he manejado mi propio dinero. Un tiempo estuve manejando un pequeño fondo de inversión aquí en Guadalajara, Jalisco. Realmente descubrí en ese tiempo que trabajé ahí que lo ideal era para mí era manejar mi propio dinero. ¿Sí? Las inversiones para mí son lo mejor que hay, por lo menos es mi meta, mi sueño, siempre dedicarme a las inversiones, siempre tener esa posibilidad de dedicarme a las inversiones. Y el trabajar para alguien más en esto no fue lo que yo quería, no fue lo que me gustó, no encontré ese mismo sabor cuando lo haces para ti mismo. Entonces yo por eso desde ahí decidí que siempre iba a invertir mi dinero y no el de alguien más. Por supuesto que tú puedes tener otro concepto de las inversiones, tú puedes a lo mejor ver en ellas eh, una fuente de trabajo, buscar clientes y está perfecto, siempre y cuando lo hagas bajo un buen modelo de inversión, siempre seas honesto. Pues importante que sepas que esto estás manejando el dinero, estarías manejando el dinero de alguien más y pues lo ideal para mí es manejar mi propio dinero en inversiones. Y bueno, este curso de análisis es básicamente cómo yo trabajo, cómo es mi estrategia. He desarrollado varias estrategias durante todo este tiempo. Realmente he tenido mucho tiempo de probar bastantes estrategias. Creo que desde hace más de un año ya tengo una estrategia que está comprobada que a mí me funciona y te la quiero compartir aquí, que es lo que yo veo. Posiblemente, y esta no va a ser la única sesión que vamos a tener, es decir, va a haber más sesiones. Vamos a hacer seguramente otras 2 o 3 para poder ir avanzando, ya que no puedo decirlo todo de un jalón. Entonces, seguramente otro viernes, el próximo, o tal vez en 15 días, dependiendo de cómo estemos de tiempos, hagamos la siguiente sesión. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, Principalmente el análisis técnico, ¿sí? Bueno, el análisis general de las finanzas se basa en dos maneras, ¿sí? Uno es el análisis fundamental. Es la parte que regularmente a todos nos enseñan que deberíamos hacer, ¿sí? El análisis de la empresa, de los números, del negocio. Es decir, cómo es una empresa tras bambalinas, cuáles son sus ventas, sus utilidades, eh, los múltiplos de evaluación, diferentes cosas que hemos visto a lo mejor si estudias algún curso de finanzas corporativas o bursátiles, pues te van a enseñar todo esto, ¿no? Incluso en otras carreras puede ser que te enseñen esto y es algo que mucha gente piensa que es como lo que hay que ver detrás de un negocio. Pero sucede algo muy interesante, que es el análisis técnico. De hecho, el análisis técnico tiene no tanto tiempo, por así decirlo, es algo pues relativamente nuevo dado el tiempo que existe en los mercados financieros, porque el análisis técnico a lo mejor tiene unos 50, 60 años que se utiliza de forma tan profesional también, ¿no? El análisis técnico data a lo mejor de hace unos 100 años, 150 años, y lo que se basa es en el
gráfico, en el gráfico de precios y tendencias. Entonces, la diferencia entre ambos, ahí la puedes ver. El análisis fundamental se basa en los números y las noticias, y los gráficos y el análisis técnico se basa en gráficos y tendencias. Creo que sí se alcanza a ver perfectamente ahí la pantallita. Igual déjenme hacer un poquito más chiquita mi camarita para que alcancen a ver bien. Ahí está, perfecto. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? Para darles mi definición. Es el arte, ¿sí? Es un arte, para mí es un arte, de identificar patrones en un gráfico de precios. Es decir, el arte es no sencillamente llegas a hacerla. Es decir, no cualquiera llega a pintar un cuadro, a tocar un instrumento, a hacer un baile, no sé, cualquier cosa que tú puedas interpretar como arte. Es algo que se practica y se entiende, se adapta a ti. El ver un gráfico te va a tomar posiblemente una curva de aprendizaje de entre 6 meses a un año. Entonces, si tú estás iniciando en esto de las inversiones, no te desesperes si de inicio tú ves un gráfico y dices, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, solamente ves barritas y líneas y no sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces, imagina que estás aprendiendo a hablar otro idioma, así también lo podemos interpretar, que es un nuevo idioma. Es algo que para ti lo tienes que desarrollar. Y subrayo la palabra patrones porque este concepto es la clave de toda la frase, ¿sí? De toda mi definición. Los patrones. Un patrón es algo que se repite constantemente, constantemente, constantemente. Puede dar un resultado o puede dar otro, pero siempre se está repitiendo. Entonces, la clave de ser un buen analista técnico reside en que puedas identificar patrones, ¿sí? Tener el arte, desarrollar el arte de identificar un patrón. Porque los patrones regularmente se desenvuelven de la misma manera, ¿sí? Entonces, si tú identificas en un gráfico de precios que se desarrolla un patrón, tú dices, ah, esto ya lo he visto antes, como que te suena, te recuerda, te hace volver a ese tiempo atrás y dices, bueno, entonces a lo mejor aquí es momento de comprar y compras una posición, el patrón cumple y ganas dinero. Así de sencillo funciona el arte de leer gráficos. Pero, ¿cuál es la idea fundamental detrás de todo ello? ¿Sí? Por qué funciona todo esto? ¿Por qué la gente dice, es que cómo es posible que tú en un gráfico puedas saber si el precio va a subir o va a bajar? ¿Sí? ¿Cómo lo identificas? ¿O por qué funciona? ¿Cuál es el mecanismo detrás de un gráfico de precios? Porque a veces parece magia, ¿sí? El hecho de analizar algo, porque tú haces una teoría, de que algo va a suceder, dices, ah, esto ya lo vi, es posible que el precio vaya hacia arriba. Y de repente, ¡pum!, el precio salta. Y dijeras, wow, es magia, ¿no? Pero no, realmente lo que sucedió es que hay detrás de toda la psicología de las masas, ¿sí? Esta imagen es genial para interpretar eso, ¿sí? Sucede que las personas repetimos lo mismo, somos de hábitos, somos personas que tienen un comportamiento y regularmente cuando alguien empieza a tener miedo, por ejemplo aquí en esta imagen que se ve en la parte de arriba, ¿no? Que está la gente empieza a hablar sobre una palabra que dice Excel, alguien la malinterpreta y todo el mundo empieza a vender. Venta, 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 venta y la parte de abajo alguien dice goodbye, alguien lo interpreta como bye, 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 bye y el precio cambia, ¿no? Entonces, esta es una de las claves del análisis técnico, la psicología de las masas. Realmente estas personas que están vendiendo desesperadamente o comprando desesperadamente son llevadas por, si se dan cuenta, por algo sin motivo. En este caso, por una malinterpretación. Y regularmente así funcionan los mercados financieros. Suelen subir o bajar a veces sin una base sólida, ¿sí? Las personas somos muy emocionales y nos dejamos llevar por lo que vemos.
Entonces, ese es todo el mecanismo que hay detrás del análisis de gráficos. Cuando el precio empieza a subir, ¿sí? Por aquí lo pongo, ¿no? El precio sube porque la gente compra. ¿Y por qué están comprando? Pues porque el precio está subiendo. ¿Sí? A veces esta frase me encanta porque te hace decir, pues es que todo es un círculo, ¿no? O sea, si el precio está subiendo porque la gente compra, pues bueno, debe haber una razón, ¿no? ¿Y por cuál es esa razón? Pues porque el precio está subiendo. Y realmente a veces así de sencillo funcionan los mercados. A lo mejor voy a tocar aquí algún nervio, ¿sí? De alguien que nos esté viendo. El caso de Bitcoin, ¿sí? Bitcoin sube porque la gente lo está comprando, ¿sí? Esa es la razón de que el precio suba. No hay nada más atrás de ellos. Es oferta y demanda. No es ninguna razón eh, adicional a eso. ¿Y por qué están comprando? ¿Por qué la gente sigue comprando? Pues porque el precio está subiendo. Entonces, si tú logras entender, si tú logras masticar esto, vas a darte cuenta de cómo empiezan a funcionar los mercados. Realmente el gráfico de precios es la historia, ¿sí? Es este mapa que nos viene contando cómo se ha desarrollado el precio de una acción, de algún activo, de cualquier instrumento financiero que tú puedas comprar, ¿sí? Eh, Hay una teoría que se llama teoría de Dow, ¿sí? Charles Dow fue uno de los primeros eh, analistas técnicos, por así decirlo, fue de los primeros en presentar estas teorías de análisis técnico por allá de los años 1900, ¿sí? Y él dice que el precio lo descuenta todo, ¿sí? Esta frase es de él y la interpretación de esto es que cuando tú escuchas a lo mejor alguna noticia, ¿sí? De que, por ejemplo, una guerra, alguna caída de algún avión, ¿sí? Alguna noticia buena, incluso puede ser de alguna empresa que lanzó algún producto, y tú dices, a lo mejor este es un buen momento de vender o de comprar la acción, ¿no? Entonces vas al gráfico o vas a tu cuenta y te das cuenta que el precio ya está por las nubes o ya está por el suelo. Y realmente así sucede. El precio se adelanta. Regularmente el precio tiene ese sexto sentido de adelantarse a todos los eventos. Es muy complicado que tú eh, le ganes la ventaja a todo este tipo de noticias, ¿sí? Incluso hay otra frase que utilizamos mucho dentro del club que se llama compra el rumor, vende la noticia, ¿sí? Entonces, siempre el precio ya lo descontó todo, el precio está adelantado a todas las cosas. Entonces, Charles Dow, bueno, dice que hay miren, Charles Dow dice que hay ciertas tendencias en el precio, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Este es uno de sus imágenes y dice, en los gráficos de precios siempre hay una tendencia primaria, ¿sí? En este caso la tendencia primaria es alcista, ¿sí? Si el gráfico apunta hacia la parte alta del gráfico, ¿sí? Es alcista, los precios están subiendo. Dentro de la misma tendencia primaria hay tendencias secundarias, ¿sí? Las tendencias secundarias son estos retrocesos que se dan en el precio, ahí los podemos ver de color rojo. Y las tendencias terciarias son estos especies de rebotes que se dan dentro de las tendencias secundarias. Entonces, ¿qué es lo que dice Charles Dow? Bueno, dice que una tendencia primaria dura regularmente entre 1 a 3 años aproximadamente, es decir, si hay un mercado alcista, digamos, del Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo de nuevo. Charles Dow dice que este movimiento alcista, como estamos en una tendencia primaria, ¿sí? Puede durar alrededor de 1 a 3 años. Por supuesto que va a haber retrocesos, como las tendencias secundarias, que están ahí marcadas, y Charles Dow dice que estas tendencias secundarias pueden durar aproximadamente 1 mes a 3 meses, ¿no? Es lo que él nos dice. Y las tendencias terciarias, que son estos ligeros rebotes que hay en el precio, es decir, esos pequeños contratiempos en la tendencia secundaria, duran entre 1 a 3 semanas. Entonces, ya de ahí podemos ver
que el precio se va moviendo como una onda, no se mueve en línea recta. Por supuesto que llega hasta, si la tendencia primaria es alcista, llega a la parte alta, pero no lo hace de manera directa, no lo hace sin escalas. Hace ciertos retrocesos, los cuales permiten que ya sea que entren nuevos participantes o se bajen antiguos participantes, ¿sí? Entonces, este gráfico me encanta, creo que la teoría de Dow es una de las más sencillas, ¿sí? No la más completa, pero sí es de las más sencillas de poder entender cómo funcionan los mercados. Ustedes también pueden buscar cómo funciona exactamente esta teoría y buscar más información. Y bueno, otro de los métodos muy interesantes es el de Wyckoff, ¿sí? Wyckoff, como lo quieran decir. Richard Wyckoff, fue también uno de los primeros en introducir estos métodos de análisis. Y de hecho puede embonar con la teoría del Dow, es decir, pueden ambas coexistir, ya que Wyckoff nos dice que dentro de estas tendencias primarias, alcistas, bajistas, secundarias, terciarias, existen ciertas fases en el mercado. Es lo que él dice. Y la primera fase inicia de aquí en la izquierda, donde dice acumulación, ¿sí? Perdón, del lado derecho. Dice acumulación, ¿sí? Ustedes lo están viendo acá. La parte de acumulación es donde el precio, si se dan cuenta, se prepara como para despegar al alza, ¿no? Está como acumulando, está como en la plataforma de despegue. Imagínense que es un cohete que está justamente en la rampa de despegue y pasa un tiempo ahí en lo que calientan los motores y de repente ¡puf!, explota, ¿no? Y ahí viene algo que se llama, aquí no lo pone Wyckoff como participación pública. La participación pública es cuando entra el público, cuando la gente se da cuenta de que la acción está subiendo y empiezan a comprar, dicen, oye, esto está subiendo, mira, está cada vez más caro, está subiendo y pum, 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 compran. Y después llega una nueva fase que se llama euforia. La euforia es cuando todos estamos como locos, o bueno, cuando toda la gente está como loca, comprando al precio que sea, ¿sí? Llega a la parte alta del gráfico y ahí la gente dice, es que necesito entrar y pum, pum, compran y no se dan cuenta de que están en las partes altas del gráfico. ¿Por qué? Por lo mismo que ya veníamos platicando. La gente compra porque el precio sube. No se dan cuenta de las fases del mercado. Y entra una fase que le encanta a todos los inversionistas grandes, ¿sí? La distribución. La distribución de precios es esta otra lateralidad, ¿sí? La que alcanzan a ver ustedes allá arriba. Es esta fase en la que los inversores institucionales empiezan a vender sus posiciones, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cuáles son estos inversores institucionales y cómo identificarlos, ¿sí? Pero regularmente las partes de distribución son cuando el precio empieza a lateralizar, empieza a dejar de subir, deja de hacer estos nuevos saltos y comienza una nueva lateralidad. Posteriormente viene la bajada, ¿sí? Que viene una tendencia bajista, ¿sí? Todo es un ciclo y el precio cae posiblemente ya sea primero despacio y después entra una fase de pánico, ¿sí? Lo contrario de la euforia es el pánico y es cuando la gente se da cuenta de que cometió un error, ¿sí? Dice, compré esta cosa carísima, no va a rebotar, necesito vender ya. Se espera a lo mejor un minuto o 2 minutos, un día, media hora, no lo sé. Y el precio sigue cayendo y cayendo y cayendo. Y ahí mismo aplica la frase de la gente vende porque el precio baja, ¿sí? ¿Y por qué venden? Pues porque el precio está bajando. Entonces la gente es como una especie de bola de nieve que el precio cae en picada. Y después de esta fase de pánico, pues nuevamente viene la fase de acumulación. Y este es el ciclo infinito del mercado. Si ustedes ven un gráfico, siempre suceden estas fases. Siempre, siempre, siempre. No hay otro modo en que funcione el mercado, ¿sí? Y esto es por lo siguiente. En el mercado hay dos figuras importantes. Se las voy a resumir así. Las instituciones, ¿sí? Los grandes inversionistas. Aquí podemos hablar de casas de bolsa,
aseguradoras, fondos de inversión, bancos, eh, monstruos de las finanzas, ¿no? Con cuentas enormes, ¿sí? Regularmente un trader institucional es alguien con una cuenta alrededor de 7 cifras en dólares, posiblemente más de 10 millones de dólares, y es considerada una cuenta pequeña, ¿sí? Regularmente el promedio es de 100 millones de dólares. Entonces, son monstruos que tienen cuentas, pero su dinero no es de ellos, es de las personas. Un banco trabaja para los inversionistas, entonces juntan todo el dinero de los inversionistas en una sola cuenta o en varias cuentas que administran diferentes traders para ellos y se les conoce como traders institucionales. Entonces, el otro lado es el trader individual, ¿sí? Como yo o como tú que me estás viendo, que tienes una cuenta a lo mejor más pequeña, más minúscula y que tu trabajo es generar dinero para ti. Entonces, estos son los dos participantes que están en el mercado. Pero volviendo un poquito al gráfico de atrás, el trader institucional no puede sencillamente oprimir el botón de comprar, ¿sí? Si el trader institucional lanza una orden, imagínense, vamos a ponerle un número, de 50 millones de dólares para comprar Apple, ¿sí? Y le aprieta ¡pop! Enter, tal vez Apple sí exista mucha oferta, muchas acciones en circulación, ¿sí? Y a lo mejor su orden puede ser que se llene, pero ¿qué tal que no hay la capacidad, no hay la oferta de este número de acciones que el trader institucional quiere? ¿Qué va a pasar? Pues en primera, el precio se va a disparar, ¿sí? El precio se va a ir para arriba. Y segundo, pues la gente se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Hay una parte del gráfico que se llama volumen, que está en la parte de abajo. Y el volumen, que también lo vamos a ver aquí, posiblemente en una sesión más adelante, el volumen descifra el número de transacciones que se están haciendo en un tiempo dado. Entonces, el volumen ¡pum!, se dispara y todo el mundo se da cuenta de qué es lo que está haciendo el trader institucional. Entonces, esto no lo hace, no lo hacen. Regularmente ellos compran poco a poco, van comprando poco a poco. Por eso usan estas fases, ¿sí?, de acumulación. Una fase de acumulación es un proceso en el que el trader institucional compra acciones. Poco a poco va comprando acciones, digamos 1 millón hoy, 500,000 dólares mañana, 2 millones el siguiente día, ¿sí? Y van haciéndolo poco a poco. En lugar de lanzar el botonazo, como tal vez tú y yo sí lo hacemos, ellos tienen que irlo haciendo poco a poco. Y la fase de distribución es igual, ¿sí? A lo mejor ya lo vas entendiendo, ya te vas dando cuenta, dices, ah, sí, entonces por eso pasa, ¿no? La fase de distribución es igual, no pueden apretar el botón de vender y decir, ahí nos vemos con la posición y listo, ¿no? Me salí y ya gané. Lo tienen que hacer poco a poco. Y la fase de distribución es esto, empiezan a vender poco a poco sus posiciones. Por eso es que después el precio baja, porque el trader grande, el dinero inteligente, estos grandes inversores son la mano fuerte del mercado, empiezan a vender y en algún punto dicen, bueno, ya terminé de vender, incluso hasta me puse en corto, ¿sí? Si entienden ese concepto, excelente, ponerse en corto es ganar dinero cuando el precio cae y el precio lo dejan caer, ¿no? Empieza la caída y es cuando ellos se aprovechan de este tipo de movimientos. Entonces, yo regularmente identifico o me gusta identificar al trader institucional como el tiburón, ¿no? Es como el gran pez del océano, el gran rey del océano. Y nuestra chamba, bueno, como individuales, lamentablemente nosotros no podemos, primero, ni manipular el precio como lo puede hacer una institución, porque ellos tienen el capital, tienen la experiencia, tienen la información para hacer todo ese tipo de cosas. Pero nosotros como individuales, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, como nosotros somos un pececito chiquito, nosotros no tenemos esta cuenta enorme, ¿sí? Pues nuestra chamba es identificar qué está haciendo el tiburón. ¿Cuál es la siguiente jugada maestra del señor tiburón? ¿Para qué? Pues para ponernos
en su espalda sin que nos vea y cuando sube el precio estar dentro de la posición o entrar justamente cuando hay la explosión de precios para irnos con toda la marea, ¿no? Ya sea hacia arriba o si vamos en corto, pues que entrar en venta, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo y esto es importantísimo que lo entiendas. Estos dos participantes muchas veces no sabemos que existen, no sabemos cómo funcionan los mercados financieros, pero créanme, si ustedes logran identificar estas fases de mercado y saber qué es lo que hace el trader institucional, vas a lograr predecir, ¿sí? Predecir es la palabra, hacia dónde se puede mover el precio. ¿Ok? Esta gráfica me encanta. Siempre que estoy en alguna asesoría o en algún programa de inversión la presento. Y es el ciclo de mercado, ¿sí? No la voy a leer toda, de hecho está en inglés, pero básicamente lo que muestra son las emociones que manejamos nosotros cuando invertimos, ¿sí? El optimismo, la euforia, ¿sí? La complacencia. La complacencia es esa etapa en la que viste que el precio se disparó y da un bajón, a lo mejor cae un poco y dices, es normal, ¿sí? Ahorita vuelve a subir y compras más incluso, ¿no? Y de repente, ¡pum!, da otro bajón el precio y entra la ansiedad, la negación, el pánico, ¿sí? Que es de lo que hablamos ahorita, y finalmente llega la capitulación. Capitular es cuando el precio toca el fondo y tú también tocas el fondo y dices, ya, esto me está matando, estoy perdiendo mucho dinero y ¡pum!, vendes y de repente el precio deja de caer, empieza a lateralizar o acumular, ¿sí? Aquí en la parte de izquierda que dice ahí depresión, ¿sí? Incluso se queda un tiempo ahí y nuevamente comienza el ciclo de mercado. Y así es, así funcionan todos los mercados. Por supuesto que muchas veces el mercado siempre, bueno, el mercado de valores estadounidense siempre va para arriba, ¿sí? Es decir, este ciclo de mercado funciona, pero está más enfocado, va cada vez hacia el alza, ¿sí? Que va cada vez más hacia arriba. Entonces siempre vas a encontrar tú estas fases en el mercado. Por eso tantas veces menciono yo en mis videoanálisis cuando me preguntan sobre alguna acción que está en etapa de euforia, ¿sí? Por ejemplo, les digo, ten cuidado porque ahí lo más seguro es que el precio va a retroceder. Por esta gráfica. Esta gráfica yo la tengo grabada en mi memoria y siempre trato de no caer en la trampa del mercado, ¿sí? Porque es una trampa. Entonces, guarden esta imagen o búsquenla en Google, ¿sí? Pueden buscarla como la psicología del mercado o del ciclo del mercado, pero es excelente y es súper importante que lo entiendas. Eh, bueno, básicos del análisis técnico, un poquito ya más entrando en materia, quería darles este preámbulo. Bueno, prácticamente es toda el core de hoy que vamos a ver, pero básicos del análisis técnico, ¿sí? En el mercado hay algo que decimos todos, el precio tiene memoria, el precio se acuerda de las cosas que ya pasaron, ¿sí? Y por eso es que funcionan los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias los podemos interpretar como una zona de demanda o una zona de oferta. Si tú entiendes esto, pues tú sabes que la demanda es toda la gente que quiere comprar, ¿sí? Los que están demandando por comprar. Y la zona de oferta es los que están ofreciendo, ¿sí? Un producto o ofreciendo una acción en este caso, los que quieren vender. Entonces, al momento en el que el precio llega a una zona donde hay mucha demanda, donde hay mucha gente queriendo comprar, se detiene, ¿sí? Se detiene, cae y dice, oh, ya no puedo seguir bajando, hay mucha gente queriendo comprar y puede ser una buena zona para que tú compres. Y al revés, una zona de resistencia es una zona en donde el precio llega, ¿sí? Y encuentra demasiada gente vendiendo. Hay demasiada gente que la quiere vender, ¿sí? Entonces deja de subir porque encuentra equilibrio en ese nivel de precios y se detiene. Entonces ese es el modo en que funciona. Y decimos que el precio tiene memoria porque puede ser que pase 1, 2, 3 meses, un año, dos, y el precio cae de una zona de resistencia y después vuelve a subir a la misma zona y es cuando los inversionistas voltean a ver el gráfico y dicen, caray, hace un mes el precio estaba ahí y se cayó la última vez, entonces ahora sí voy a vender.
y ¡prim! Le aprieta vender y se deshace de su posición. Y es al revés con las zonas de demanda, ¿no? Cuando el precio llega a una zona de demanda, la gente dice, ah, la última vez aquí el precio se detuvo y dio un brinco muy fuerte hacia arriba, entonces vamos a comprar a ver si sucede lo mismo, ¿sí? Así de simple funciona el mercado. Créanme, si me están siguiendo, me han llevado a la pista estos 30 minutos, perfectamente podríamos terminar aquí, pero bueno, todavía nos faltan algunas cosas, pero espero estén entendiendo esto, espero estén aprovechando todo esto. Voy a ver si puedo activar el chat para que ustedes me empiecen a preguntar, ¿sí? Empiecen a dar preguntas. Voy a elegir unas preguntas nada más, no puedo estar aquí tanto tiempo, entonces lo vamos a habilitar en este momento, a ver si se puede hacer. Y bueno, pues adelante, quien quiera preguntar, háganlo, voy a elegir unas cuantas preguntas, pero bueno, vamos a seguir, vamos a terminar. Bueno, ahora estamos viendo las zonas de esta imagen de soporte y de resistencia, ¿sí? Exactamente, este es un gráfico del día de hoy, del petróleo, y vemos cómo funciona una zona de resistencia. Acá en la parte, para mí es derecha, ¿sí? Está la zona de resistencia donde el precio llega, ¿sí? Ahí el precio llega a topar y si se dan cuenta cae posteriormente. Después encuentra una zona de soporte, ¿sí? Donde el precio encuentra compras, encuentra demanda, sube nuevamente a la zona de resistencia y logra romper, ¿sí? Ahí en la zona de 31.44, donde lo tengo marcado. Llega a una zona nueva de resistencia y cae a una zona de soporte. ¿Por qué? Porque se convirtió, fíjense, la zona de resistencia en una zona de soporte. Esa es una máxima de las inversiones. La resistencia que se rompe se convierte en soporte, ¿sí? Entonces ahí está el ejemplo claro. Esta es una imagen del día de hoy. La saqué justamente hace rato. La pueden ir a ver en el petróleo. Este es del petróleo de estos últimos días. Y fíjense cómo funciona. O sea, no estoy haciendo yo el gráfico, ¿sí? No lo estoy haciendo yo con PowerPoint o con Paint o con algo. Es el gráfico de precios, ¿sí? Para que vean cómo funciona, que es un ejemplo completamente real. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las líneas de tendencia, ¿sí? Una línea de tendencia es esta línea, por ejemplo, este es del Standard & Poor's 500, en donde el precio se va a apoyar. Funciona exactamente igual que un soporte o una resistencia, porque también puede ir por arriba del precio, pero este soporte o resistencia va, por así decirlo, inclinado, va siguiendo al precio. Y regularmente donde el precio va a descansar, ¿sí? Va a encontrar ese soporte, es donde encontramos una zona de compras o una zona de demanda, y al revés, en la parte alta, encontramos una parte de resistencia, ¿sí? Entonces, también funciona esta línea de tendencia. Es como una especie de soporte, pero únicamente inclinado. Entonces ya tenemos tres elementos, ¿no? El primero es soportes y resistencias. Bueno, el primero y el segundo. Y el tercero tenemos una línea de tendencia. Entonces, fíjense cómo funciona perfectamente. Lo único que hay que hacer es encontrar 2 o 3 puntos donde el precio esté tocando varias veces y trazar una línea, ¿no? Como cuando nos ponían de chiquitos a hacer ejercicios de trazar los puntitos, es exactamente igual aquí. Trazas los puntos y proyectas la línea para encontrar nuevos puntos en lugares más altos, ¿sí? Las líneas de tendencia también funcionan de modo inverso, para abajo, ¿sí? Como resistencia, ¿sí? Como zona de resistencia. Por ejemplo, este es un gráfico del IPC, donde los meses del año pasado, en junio, agosto y octubre, encontró una línea de tendencia bajista. Ahí se alcanza a ver perfectamente cómo funcionó como resistencia. Se dan cuenta, no fue el mismo nivel de precio, es decir, no fue horizontal, pero sí fue una línea de tendencia. Entonces, fíjense muy bien cómo funciona, cómo lo respetó. Y lo importante de todo esto, ¿por qué es importante identificarlas? ¿Sí? Porque cuando las líneas de tendencia o soportes o resistencia se rompen, pues existe una explosión
de precios, ¿sí? Vean esta explosión en el IPC, cuando se rompe la línea de tendencia, pues explota completamente al alza y esos son los momentos, ¿sí? Toda esta zona, desde junio hasta agosto, noviembre, ¿sí? Eh, Perdón, sí, octubre, noviembre, son zonas de acumulación, ¿sí? A lo mejor ya armaron ese concepto, ya entienden qué es lo que está pasando. Todos estos meses los institucionales estuvieron acumulando posiciones, acumulando, y llega el punto en el que dicen, listo, vamos para arriba, ¡pum! Y al día siguiente el precio hace un enorme gap, si se dan cuenta ahí está marcado con un círculo, y el precio detona al alza, ¿sí? Entonces, estas son las claves del análisis técnico. Primero, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la plata en línea de tendencia alcista, aquí es al revés, aquí cayó, de hecho este es del día de hoy justamente, la ruptura de la línea de tendencia, cómo funcionó hacia abajo, ¿sí? Entonces funciona en ambas direcciones. Entonces, primera, tenemos soportes, resistencias, líneas de tendencia. Entonces tú ya sabes que existen ciertos elementos que tienes que ver en el gráfico. A lo mejor estás viendo estas velas, ¿sí? Estas se llaman velas japonesas y dices, bueno, Alberto, no tengo idea de cómo interpretar estas barras verdes y rojas, o sea, ¿qué significan? No te preocupes, eso también lo vamos a ver en una próxima sesión. Por lo pronto eso no es tan relevante. De hecho, las velas japonesas es solamente un elemento más en los gráficos. Yo personalmente sí las utilizo porque da una serie de información que es importante para tomar decisiones. Pero si todavía no las manejas, si todavía no sabes cómo funcionan, no te preocupes porque lo vamos a ver próximamente en otra sesión, ¿sí? Entonces, para que no te desalientes, ¿ok? Eh, entonces, bueno, pasos para comenzar a analizar. Primero, comienza con temporalidades altas. ¿Sí? ¿Qué es una temporalidad? La temporalidad es el tiempo, o sea, el espacio de tiempo en que estas velas se desarrollan. Hay velas, por ejemplo, estas velas son de un día, o sea, cada vela equivale a un día, o hay velas que equivalen, por ejemplo, a una hora, ¿sí? O a un minuto, incluso hay velas de un minuto, o hay velas de un mes, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que inicies con temporalidades altas, y la temporalidad más alta es la vela mensual. Entonces, inicia siempre, si vas a iniciar de ceros un gráfico, inicia con las temporalidades altas. Tu ojo va a ver más, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, tu ojo va a ver más, va a ver un poquito más compreso, va a ver el gráfico así más chiquito, y tú vas a poder decir, ah, aquí hay una zona de soporte y resistencia, mira, ahí la vas a marcar, ¿sí? Empiezas a colocarlas en el paso 2, estas zonas de soporte y de resistencia, y 3, identificas las líneas de tendencia vigentes, ¿sí? Porque en el gráfico vas a ver muchísimas líneas de tendencia que posiblemente pasaron hace un tiempo y ahora pues no te son útiles, ¿sí? Porque sencillamente ya no hacen ningún cambio en tu precio, ¿sí? Entonces, estos son los pasos para comenzar a analizar. La siguiente sesión veremos las velas japonesas y las formaciones de velas japonesas. Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo yo enseño, ¿sí? Cómo yo aprendí y cómo enseño. Esto lo enseño en mis cursos con las personas que están ahí conmigo, cómo les enseño a analizar, ¿sí? Me voy a ir acá al gráfico para que ustedes puedan ver. Estamos viendo el gráfico del Standard & Poor's 500, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo como primer paso para analizar? Bueno, recuerden, ir a temporalidades altas, ¿no? Entonces, de este lado me voy a velas mensuales, ¿sí? Estamos viendo velas. Una vela representa un mes, ¿sí? Entonces, la última vela representa el mes de enero, la anterior el mes de diciembre, noviembre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense la línea de tiempo acá abajo, como estamos justamente viendo que estamos casi viendo 20 años, ¿no? Desde el año 2000 por acá. Entonces, tenemos 20 años de historia en el Standard & Poor's 500. ¿Sí? Se ve muy bonito, ¿no? Cómo está el gráfico alcista, está acelerado, ¿sí? Está en la parte alta. Entonces, ¿qué te recomiendo? Yo utilizo TradingView, ¿sí? Aquí en TradingView encuentras varias herramientas. Tú puedes registrarte gratis en esta página sin ningún costo.
Del lado izquierdo encuentras varias herramientas, ¿sí? Entonces puedes utilizar esta línea horizontal para ir trazando tus zonas de soporte y de resistencia. ¿Por qué es importante que lo hagas así? El trazarlas con una línea que está marcada, que se queda ahí, te va a dar a ti esa capacidad de recordar en el tiempo lo que sucedió, lo que hiciste antes, ¿no? Lo que ya analizaste. Entonces, por ejemplo, esta zona de acá, ¿sí? Donde el precio llega, como lo vimos en el caso del petróleo o del IPC, ¿no? Donde el precio llega y se frena, ¿sí? Regularmente es conocido como resistencia, ¿sí? Esta es una zona de resistencia en su momento, ¿sí? En su momento fue una zona de resistencia, ¿sí? Si lo ponemos así, decimos, pues por supuesto, ¿no? Aquí el precio llegó y se detuvo en 1540 puntos más o menos. Entonces le damos un clic y nos activa esta línea, ¿sí? Voy a hacer nada más del 2000 en adelante para no tardarnos tanto. Ahora, fíjense cómo concuerda con el precio de acá, ¿sí? Esta parte de acá funcionó perfectamente de resistencia. Como acá ya había funcionado, ¿sí? Aquí ya había hecho una zona de resistencia, sucede lo mismo cuando el precio vuelve a esa zona, ¿sí? Se hace una zona de resistencia y el precio, miren, vuelve a caer. ¿Y qué sucede en la parte de soporte, ¿sí? Cuando el precio cayó acá, ¿qué sucedió acá? Exactamente lo mismo, ¿sí? Sucedió exactamente lo mismo. Fíjense, cómo el precio se acordó, ¿sí? Hizo memoria, acá en esta zona el precio llegó ahí, entonces tengo que comprar, ¿sí? Se convirtió en una zona de soporte. Entonces el precio regresa a la parte alta y ¿qué hace en esta zona? Fíjense cómo logra romper. En lugar de que el precio aquí la gente llegó y dijo, ¿qué será? ¿Que el precio irá a caer? ¿O qué haremos aquí, no? Hay que esperar un poco. El precio no cae y rompe. Entonces, ese es el momento idóneo, ¿sí? Ese es uno de los momentos idóneos para entrar a comprar. Cuando una zona de resistencia se rompe. Por supuesto, no hay que entrar nada más así a la y se va, ¿no? Hay una manera de entrar. También lo podemos ver en una sesión. Pero regularmente cuando hay una ruptura de resistencia es cuando el precio, es cuando hay que tomar posiciones, es cuando hay que estar muy atentos porque puede venir un movimiento. Y fíjense cómo se desenvuelve el movimiento. Posteriormente, miren, encuentra una zona por acá arriba de resistencia, entonces voy a tomar acá mi herramienta nuevamente y voy a marcar esta zona de aquí, ¿sí? A pesar de que no fue una caída muy brusca como las de acá atrás, ¿sí? Pero vemos que el precio se detuvo y tuvo una zona de soporte, ¿no? En esta zona de aquí, incluso lo podemos marcar, ¿sí? Entonces ya tenemos, si se dan cuenta, ya tenemos nuestro gráfico un poquito más ordenado. Entonces el precio nuevamente logra romper y sube hasta esta parte de acá arriba, ¿no? Donde estuvimos acá, esto ya es muy reciente, esto es el 2020 ya. Fíjense, esta zona funcionó de resistencia por acá arriba, ¿sí? Aquí esta zona de aquí, más o menos. Incluso acá abajo también hubo una zona de resistencia, se podría marcar, o sea, esta zona de aquí, pero lo ideal es que tampoco encimes tu gráfico, o sea, tampoco hagas una especie de empanizado con el gráfico. O sea, si yo me pusiera a marcar todas las zonas donde el precio se detiene, pues mi gráfico se vería como algo así, ¿no? O sea, estaría todo lleno de líneas. Y lo ideal es que mantengas el gráfico limpio, ¿sí? Si hay dos líneas que están muy cercanas, por ejemplo, esta zona de aquí que tiene tiene bastantes líneas, ¿sí? Tiene bastantes zonas ahí donde el precio se detuvo. Sencillamente coloca una que a ti te diga, bueno, aquí parece la zona ideona, ¿no? Ahí la dejamos para que tengas tú una referencia de que esa zona es de resistencia. Aún así no sea exacto, no sea quirúrgico, pero es una zona. Y fíjense acá cómo funcionó de soporte, ¿no? Esta zona que era de resistencia, donde habíamos puesto esta línea, incluso podemos ponerla así, para que sea una zona aproximada, funciona de soporte, ¿sí? Esta vela japonesa alcanzó a llegar aquí abajo, ¿sí? Alcanzó a tocar aquí y después rebotó. Entonces, ese es el primer paso que tienes que hacer, verlo en una temporalidad grande, tener el mapa así chiquito, compreso, así como lo estamos viendo. Posteriormente yo te recomiendo que lo bajes a una semana, ¿sí? Estamos en un mes, nos vamos a una semana
Y si te das cuenta, ya estoy viendo nada más desde, podría ver aquí desde 2016, 2015 si quieren, ¿no? Más o menos, 5 años nada más. Entonces, fíjense cómo nuestras líneas concuerdan perfectamente, ¿sí? Acá concuerdan, 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 ¿sí? Podríamos ponerle una aquí, miren, por ejemplo, esta de aquí, la del alto acá de febrero, ¿sí? Y ya tenemos circulado bien cuadriculado nuestro gráfico. También lo que podemos hacer es empezar a colocar líneas de tendencia, ¿sí? En velas mensuales podemos identificar una línea de tendencia aquí, ¿no? Fíjense, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y aquí 5 puntos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra línea de tendencia. Esta sería nuestra tendencia primaria, ¿no? Como lo vimos en teoría del Dow. Esta es la primaria. Estas caídas son las secundarias y los rebotes que hay en medio de ellas son las terciarias, ¿sí? Entonces, bajando un poquito la temporalidad, fíjense cómo está ahí embonado esta línea de tendencia. Y aquí no embona también porque ya bajamos un poquito la temporalidad. Pero lo que podemos hacer aquí es buscar una línea de tendencia más fresca, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Estas dos líneas, ahí está. Está un poco muchísimo más inclinado, de hecho, pero se alcanza a ver perfectamente, ¿no? Entonces ya tenemos marcado, por así decirlo, nuestro gráfico. Y lo que les recomiendo es bajar a una temporalidad todavía más baja, que es en velas diarias, ¿sí? Y aquí sí, lo que podemos hacer es, ahora sí, darnos gusto, ¿no? A ver, esta zona aquí se alcanza a ver, ¿sí? Sí, esta zona de aquí, esta zona de acá, ¿sí? Empiezas a marcar zonas que tú ves que dejaste fuera, que no marcaste, y empiezas a darle más orden a tu gráfico, ¿ok? Entonces, esos son los primeros pasos para que tú puedas empezar a analizar gráficamente, ¿sí? Eh, bueno, pues espero haya quedado claro esto que acabamos de ver, ¿sí? Este ejemplo con el Standard Poor's 500. Hazlo tú con las acciones que tú tengas, que quieras seguir. Te recomiendo que utilices TradingView, la verdad, es de lo mejor para analizar y te puede ser muy, muy útil para tus análisis. Y hazlo así como te dije, mensual, semanal, diario. Ve marcando zonas de soporte y de resistencia y líneas de tendencia, ¿ok? Recuerda que todo es una probabilidad. No hay nada seguro en los mercados financieros. Ni siquiera la predicción o lo que te digan los gurús financieros. Todo es una probabilidad. Es probable que suceda, no posible, es probable, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Eh, Buenas noches. A ver, vamos a ver. No hay tantas, digo. Creo que puedo tal vez terminar todas, ¿sí? Ibrahim, ¿cómo estás? Pequeña pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuando el precio va a subir o bajar? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, me voy a ir a mi gráfico para poder ejemplificarles esto, ¿sí? Regularmente cuando el precio va a cambiar de tendencia, ¿sí? Que es tu pregunta, cómo va a subir, cuándo va a bajar, es cuando el precio rompe estas líneas de tendencia, ¿sí? Por ejemplo, esta línea de tendencia que marcamos aquí, ¿sí? Digamos que el precio hiciera esto más adelante, ¿no? Que se quedara por aquí y ¡pum! Rompiera, ¿no? Esta ruptura, ¿sí? De línea de tendencia puede ser una confirmación de cambio de tendencia. Entonces el precio empieza a cambiar de dirección. Tú puedes hacer este trazado de líneas, ¿sí? en temporalidades más bajas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en velas diarias, pero digamos que aquí alcanzo a identificar esta línea de tendencia, ¿sí? Aquí esta zona de aquí. Voy a borrar esta de acá para que no nos haga tanto ruido y esta de acá para ejemplificar bien lo que te quiero decir, ¿sí? Entonces tú identificas esta línea de tendencia, es más pequeña, es más corta, pero ves que el precio la rompe, ¿sí? En el momento en el que el precio rompe, es cuando tú dices, el precio puede cambiar de dirección, sea temporal o durante mucho tiempo, pero es un momento en el que el precio puede cambiar de dirección. Y de igual manera al revés, ¿sí? Si tú lo ves así, esta especie de línea de tendencia, cuando el precio rompe, ¿sí? Aquí, cuando el precio rompe, es que el precio puede ir hacia arriba otra vez. Incluso así podrías tomar decisiones de compraventa, marcar tus líneas
de tendencia, ¿sí? Marcar líneas de tendencia, marcar línea de tendencia, ¿sí? Y esperar la ruptura de la línea de tendencia. Mientras el precio, digamos, no baje de la línea de tendencia, por ejemplo aquí, ¿sí? Por ejemplo aquí vas diciendo, ok, aquí estuvo muy inclinado, pero digamos que pones esta línea de tendencia, compras por acá cuando hace la ruptura, ¿sí? Y dices, bueno, mientras no se baje de una línea de tendencia así, déjame quitar esto, ¿sí? Mientras no se baje de esta línea de tendencia que tú aquí estás identificando, vamos a ponerla así, súper inclinada, a lo mejor dices, bueno, no me bajo, y el precio aquí rompe, y dices, aquí me bajo, y pues te bajaste equivocadamente porque el precio sigue subiendo, ¿no? Pero así puedes identificarlo tú con estos elementos que te acabo de dar. MGMC Master, ¿cómo estás? ¿Qué temporadas recomiendas operar? Mira, yo regularmente recomiendo operar vela diaria, ¿sí? Vela diaria. ¿Por qué? Porque en vela semanal es una temporalidad ya muy alta. La vela mensual, por supuesto que no se puede operar, o sea, la vela mensual es únicamente de visualización, es como un escáner, ¿sí? La semanal, pues no se puede, también es muy alta. Yo te recomiendo, si vas iniciando o tienes poco tiempo en los mercados, utiliza la vela diaria y en todo caso 4 horas. O sea, es la más baja que podrías utilizar si estás iniciando. Si tienes más experiencia, puedes usar una hora, una hora y tal vez 15 minutos, ¿sí? Para operaciones estilo swing trading, ¿sí? Swing trading es comprar hoy, vender mañana o en una semana. Pero lo ideal es que empieces en un día, empieces a trazar soportes y resistencias, como les acabo de enseñar, líneas de tendencia, y en base a eso operes. ¿Sí? Emiliano, buenas noches. Cuando trazamos una línea de tendencia hay que unir en donde está el cuerpo de la vela o la parte vacía. Excelente pregunta, excelente. Sí, siempre es de las cosas que más me preguntan. Miren, regularmente yo les digo que vayan a los cuerpos, a las partes gorditas, ¿sí? Voy a borrar aquí algunas para que puedan, les voy a ejemplificar acá, ¿no? En esta parte alta. Si yo, por ejemplo, aquí identifico esta línea, ¿sí? Y la voy tomando desde aquí, miren, puede ir así, 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 así. Digamos, aquí intentó romperme, ¿no? Yo trato casi siempre de irme a los cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una línea de tendencia, se los voy a poner muy sencillo, no es una línea exacta, o sea, no significa que aquí, ¿sí? Aquí ya tenga yo que salir corriendo, ¿sí? O sea, ya vende todo, no, o sea, es un testeo a la línea, es como decir, estoy tocando la puerta, ¿sí? Estoy tocando la puerta, pero quiero ver si se va a abrir o va a cerrarse, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tú dices, bueno, testeo la línea de tendencia, ¿qué puedes hacer? Sencillamente esperar a ver si el precio al otro día cae más. Yo te recomiendo siempre ponerla a los cuerpos, ¿sí? Las mechas a veces son muy engañosas. Mira, por ejemplo, esta mecha de aquí se salió y luego a veces pasa que se salen muy por fuera las mechas y no te dan esa certidumbre. Yo lo hago a los cuerpos y te recomiendo hacerlo a los cuerpos porque te da más exactitud. Mira, así que bonita se ve esta línea de tendencia, ¿no? Ahí ya nada más tocando cuerpos, algunas mechas, cuerpos, cuerpos, ¿sí? Alexander, hola Master, gracias por esto. Me sirve para saber cuándo vender, gracias. Gracias FFCL, saludos desde Cuernavaca, un abrazo, saludos. ¿Qué herramienta usar para ver gráficas en tiempo real? Herramientas, bueno, en tiempo real, TradingView está en tiempo real para la bolsa americana, bolsa mexicana no está en tiempo real, te recomiendo usar investing.com. Anael Abraham, retomando la imagen que mostraste anteriormente sobre el ciclo de mercado, ¿cuál sería tu opinión respecto al mercado americano alcanzando máximos históricos? ¿Qué tan probable es que haya otro crash? Bueno, no lo sé, realmente las probabilidades existen, siempre existen las probabilidades de que el mercado pueda caer. El mercado americano está en un momento muy fuerte, ¿sí? Está como el Bitcoin, pero imagínatelo con esteroides, ¿sí? Entonces, el mercado americano no creo que ni siquiera en 20 años cambie esta tendencia. Por supuesto que va a haber caídas, como la que vimos el año pasado, pero no creo que haya
Eh, no creo que haya una depresión, ¿sí? Ojalá no, pero yo creo que el mercado americano está muy sólido. Marco, David, amigos, saludos. Las existencias de una acción son limitadas, si es así, hay forma de saber cuántas quedan disponibles. Sí, son limitadas, hay un número en el mercado, ¿sí? Acá tú puedes verlo, mira, me voy a ir a Apple, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, Apple. Apple es el ejemplo que siempre usamos. De acá del lado derecho, por ejemplo, en TradingView, David, ¿sí están viendo mi TradingView? Sí, sí lo están viendo. Ajá. Aquí hay, dice Key Stats, ¿no? Datos clave, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Shares Float, ajá, acciones flotando, las acciones que están en el mercado, por así decirlo. Hay muchas acciones que mantienen los directivos por obvias razones, ¿no? Cuando tú eres un directivo, pues eres el que más acciones tienes para mantener un control en la junta directiva, ¿sí? Entonces, hay 16 billones de acciones flotando. Eh, ¿Cuántas quedan disponibles? O sea, todas están disponibles, ¿sí? Realmente eso es lo que hace que el precio suba o baje. La gente que está dispuesta a vender o no, ¿sí? Quiero que lo veas así. Si no hay nadie dispuesto a vender a este precio de Apple en 132, si no hay nadie dispuesto a vender, ¿qué va a pasar? El precio va a subir, ¿sí? Porque hay gente que quiere comprar, pero no hay nadie queriendo vender, ¿sí? No hay nadie que lo quiera vender, entonces el precio sube, 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 hasta encontrar un punto en donde sí haya alguien que quiera vender, ¿sí? Dice alguien, bueno, yo no vendo hasta que llegue hasta 138, ¿sí? Que es aquí una zona de resistencia, mira, justamente. Entonces, el precio sube hasta esa zona y es ahí cuando dices, ah, bueno, ok, entonces ahora sí la vendo en 138. ¿Okay? Y es lo mismo al revés. ¿Sí? El precio cuando va bajando es porque nadie quiere comprarla. ¿Sí? Hasta que llegue a un nivel de precios es cuando empiezan a comprar. Entonces, no es como que estén disponibles o no. Siempre están disponibles, digo, Apple siempre hay alguien comprando y vendiendo. ¿Sí? No, no es posible saber si tú puedes, si hay disponibles o no. Siempre están disponibles, solamente que están disponibles al precio que está en ese momento de mercado. ¿Eh? Bueno, Adrián Robles, saludos, Master. Estaría perfecto que complementara con análisis fundamental, como lo hizo con Levi's. Ok, sí, claro, análisis fundamental, bueno, toma más tiempo. Bueno, yo me voy directo así, me voy como gorda en tobogán con el análisis fundamental. Hago análisis de horas, entonces sí es complicado, la verdad, estar en un live haciendo análisis fundamental, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer, sí se puede hacer, entonces más adelante también veremos un curso de análisis fundamental así como este. Eh, Ibrahim, gracias, saludos. Los stop loss y proyecciones de ganancia. Ok, stop loss, proyecciones de ganancia y todo eso. Siguiente sesión, muchachos, ¿sí? Siguiente sesión, veremos eso. Cómo utilizar los patrones de velas japonesas. Les voy a enseñar las velas japonesas, ¿sí? Para que sepan ustedes utilizarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Digo, era algo que ya venía planeando hacer. Les soy sincero, me animé ayer a hacerlo. Eh, Espero que les haya gustado. Eh, Utilicen esta información. Créanme, yo uso esto. Yo uso este tipo de cosas. Son muy básicas. Esta es la primera parte. Pero si ustedes lo practican, si todos los días están haciendo sus trazos, soportes, resistencias, líneas de tendencia, llega un punto en el que tu mente sencillamente lo hace como algo normal, ¿sí? Mecánicamente se llama la palabra. Entonces, practiquen. Esa es la clave, ¿sí? Si tú practicas, lo vas a entender más rápido de lo que crees. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí, los que nos acompañaron. Si les gustó, denle un like, compártanlo, compártanlo. Aquí abajo está el enlace de el chat de Discord. Los invito a todos los que están aquí en vivo a que se unan al chat de Discord. Ahí estoy yo con más de 100 inversionistas, con mis socios, Juan Pablo, Miguel, Sergio y muchísimos amigos más que tengo ahí. Ojalá pueda mencionarlos a todos, pero no acabaría.
Entonces, los invito a que se unan. Está genial esa comunidad, pueden aprender mucho. Y bueno, compártanlo con alguien que crean que les gustó. Y nos vemos posiblemente en 8 días aquí. Yo les dejaré el recordatorio, se los haré saber para seguir con nuestra segunda parte. Que pasen una excelente tarde, noche de viernes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bye bye.